Existe una forma de engañar a muchos cristianos. Esta forma se llama la autorrealización. Este término se hizo popular en los años 70 debido a las escuelas de yoga que proliferaron en toda la sociedad occidental, y ha engañado a muchos cristianos desde ese momento, porque en parte enseñan la verdad en parte. Son personas que buscan a Dios, buscan un contacto con Dios, un contacto espiritual con Dios, pero no te explican de qué manera se relacionan con Dios. Ellos se realizan a través del impersonalismo, es decir, ellos mismos definen a Dios como un Dios sin forma y permiten que uno tenga el concepto de Dios que quiera. Puedes adorar a Buda, puedes adorar a Jesús, a los santos o a espíritus, por ejemplo, espíritus, guías, etcétera, etcétera. El pensamiento impersonalista es la entrada para todo el pensamiento ocultista y por lo tanto es involutivo. Ellos enseñan que uno debe cuidar del cuerpo, de la salud, mantener una práctica espiritual sana, cultivar virtudes. Es por eso que se acercan mucho al budismo, se acercan mucho a la meditación, por ejemplo. Pero no te dicen que estas meditaciones a veces son portales a seres de otros mundos, demonios, espíritus de gente que ha fallecido y que ya no está en este mundo. En el impersonalismo encuentras personas que practican yoga, que hacen meditación, que practican la meditación a varios niveles, meditación japonesa, china, hindú, etcétera, etcétera. Todos ellos practican este tipo de meditaciones. Van a hablar de virtudes, van a hablar de justicia, incluso de bondad, de ser buenos, misericordiosos, van a hablar, pero no van a hablar de un Dios en forma de persona, mucho menos de Jesús, porque son impersonalistas. Para ellos Dios no existe, lo han inventado a su manera, a su medida, y no le ponen forma, obviamente. Una de las escuelas que más éxito ha tenido en propagarse es la Gnosis. En la Gnosis te enseñan que tienes que pulir tu carácter, matar los egos, los yos, ¿no? Y te enseñan a controlar también el aspecto de la sexualidad, lo cual es bueno, lo cual es positivo, te hace vivir, vives, pero no te explican otras cosas, no te están explicando que existe cierta manipulación detrás de esto. Luego de que hayas pulido tu carácter un poco y seas una persona ya más tranquila, alejada de la violencia, te enseñan las técnicas más avanzadas. Dentro del ocultismo vas a encontrar muchas técnicas, porque eso es lo que enseñan, técnicas, cosas que puedes copiar y pegar en tu vida, ¿me entiendes? Una de las técnicas que ellos tienen es los viajes astrales. En los viajes astrales te enseñan a salir del cuerpo y que tu espíritu salga del cuerpo y te muevas por otros planos. Y muchas veces en esos planos encuentras a personas que ya no están en este mundo, encuentras a entidades demoníacas. La gente habla de que visita templos y que en la puerta del templo hay un minotauro, hay una esfinge que los recibe. En realidad son demonios que han tomado esa forma y que guardan esos, y que están en esos templos, por así decirlo. Y bueno, una vez que la persona entra ya al desdoblamiento, al viaje astral, ya empieza a tener experiencias más demoníacas y se puede considerar que esta persona es un demonio. Porque estas personas pues son capaces de
afectar los pensamientos y creencias de otras personas incluso pueden salir del cuerpo y buscar vivir en otro lugar por un tiempo y luego regresar al cuerpo, ¿no? Pasado un tiempo, o incluso habitar otro cuerpo, de tal forma que no pierden los recuerdos de la vida pasada, y así pueden crecer dentro de ese conjunto de creencias y mundo que se han creado. Así tenemos, por ejemplo, algunas historias. Está también, por ejemplo, esta historia que tal vez no han escuchado, de un taoísta, ¿no? Lu Dongbing. Él era un inmortal del Tao, que él, vive en China, postula varias veces para tener un cargo público, algo así como un ministro, un mandarín, y fracasa. Entonces, para esto, él llega a ocupar ese alto cargo durante un corto tiempo, hasta que su esposa muere, sus hijos mueren, y él, como fruto de esta frustración, decide convertirse en inmortal taoísta, que consiste pues en estas técnicas de salir del cuerpo, viajar en astral, tener contacto con algunos seres, ángeles supuestamente, y obtener un desengrado, ¿no? En realidad Lu Dongbing, después de todo eso, se convierte en un inmortal, pero la leyenda nos dice que él sigue peleando contra otros demonios. Entonces, ¿cómo es que era un santo si seguía peleando contra otros demonios? Ese detalle no te lo cuento. Otro detalle también es por ejemplo, esta historia de otro taoísta, de un maestro taoísta que practicaba los viajes astrales. En un momento le llama a su discípulo para que le cuide su cuerpo. Le cuida su cuerpo. Durante varios días el espíritu del maestro no regresa. Así que el discípulo incinera el cuerpo del maestro, lo quema. Cuando el maestro regresa de su viaje astral, ve su cuerpo totalmente incinerado, y en la desesperación él empieza a buscar un cuerpo en la calle. Encuentra el cuerpo de un vagabundo que había muerto y lo ocupa. ¿Qué tenemos ahora? Un zombie. Pero para los taoístas es un inmortal, pero en realidad es un zombie. Un zombie con una sola pierna, porque esa es la historia, la leyenda, que es el inmortal que posee solo una pierna. Y desde ese momento se hace inmortal, vive en China, hace favores a algunos, a quienes le rezan, y pero en realidad es un demonio, es un zombie. Pero para los chinos es un inmortal. Ahí está el engaño. Y así. Es por eso que todo esto de la autorrealización es un engaño. Te enseñan cosas buenas que te hacen vivir bien durante un tiempo, pero luego, una vez que ya cogiste confianza, te enseñan técnicas demoníacas, donde te conviertas en demonio. Y claro, si no has pulido bien tu carácter, no has limado bien tus egos, tus yos, tus lujurias, tu avaricia, caer en todo eso de poder mudar de un cuerpo a otro te va a gustar. Eso es el engaño de la autorrealización.